30 momentos en los que la gente se siente vieja. Ay, Dios. El envejecimiento es parte natural de la vida, pero no necesariamente tenemos que aparentar o sentir nuestra edad. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. El número 1 es que dice TikTok, soy demasiado mayor para esa mierda. Sí, total, yo ni siquiera tengo TikTok y no voy a tener TikTok, me rehúso a tener TikTok. Desde el primer momento que salió esa cosa, Red social. me rehúso a tener Entonces, TikTok. Yo no lo digo porque sea muy mayor para esa vaina, sino porque mi cabeza no me da para esa vaina, no. Bueno, número 2. No conozco a las nuevas artistas en los festivales. Yo toda la vida, yo nunca conozco a los nuevos artistas de ninguna época. Si yo voy a un festival, serán muy pocos los que voy a conocer. Cuando uno iba a un festival los conocía a todos, ¿no? Pues mira, número 3. Cuando completas un formulario online y tienes que bajar y bajar para encontrar tu año de nacimiento. O cuando le preguntan el rango de edad, entre yo no sé qué, 18 y 20 no sé qué, entre no sé qué, y uno es como, o sea, uno siempre escogía el primero, ahora ya. No, pero imagínate a mí que a mí me toca o es bajar o subir. Y esa es la ruedita del mouse uno Bueno. hasta que llega uno al año. Número 4. Los médicos ya son más jóvenes que yo. Todavía no. 5. En realidad los 90 no fueron hace 10 años. O sea, Fueron- sí, uno sigue pensando como que los 90 fueron hace nada, y en realidad hace nada fue como 2010. 6. Cuando la gente dice hace 30 años y se refiere a los 90 y no los 60. Número 7. Hago un ruido cuando me siento o me levanto. Sí, porque uno es como que... Ah. Ah, Bueno, Bueno, no, eso no me pasa. qué malo. O sea, yo le he pegado a todas yo. 8. Uy, a mí nunca me gustó Nirvana, Escuchar menos mal. hoy a Nirvana es como escuchar a los Beatles en los 90. ¿Cómo así? ¿Los virus son más nuevos que Nirvana? No, escuchar a los Beatles en los 90 tiene la misma edad que escuchar a Nirvana hoy en día. ¿Sí me entiendes? Sí, pero como yo nunca escuché a Nirvana, no me Uno importa. en los 90 escuchaba a los Beatles y uno decía, esa música clásica. La música clásica. Y resulta que ahora los Pues prefiero Nirvana... escuchar los virus a escuchar Nirvana siempre. Bueno, 9. Mi cuenta de Hotmail es más vieja que la mayoría de mis compañeros de trabajo. Yo no tengo cuenta. No, pues a mí la cuenta de Hotmail creo que se perdió. 10. Las canciones populares cuando ibas al instituto ahora suenan en el supermercado. Yo bailando por los pasillos de la montaña. Ay, Dios. Cuando veo una foto mía en la que aparento mi edad actual, aunque me sienta 20 años más joven. Menos mal a mí eso no me pasa. Bueno, me quedé pensando todavía. Ya no me gusta nada nuevo de lo que sale. Me siento como ese episodio de South Park cuando Stan cumple 10 años y todo es una mierda. En cambio, a mí no me gusta ver cosas viejas. Mi hija cumple 40 años, bueno, no me pasa. Bueno, amigo, o sea, la tuvo que a los 16. 14. Fui padre a edad tardía. Me encontré con una antigua compañera del instituto cuando fui a recoger a mi hijo de la guardería. Ella iba a recoger su nieto. Ay, Dios. Eso me va a pasar a mí. Lo bueno es que digas que te va a pasar, porque me estás asegurando de que vas a tener hijos. Dios. Dice, la gente que nació cuando yo empecé la universidad está empezando la universidad ahora. Válgame Dios. Saber que mi primito empezó la universidad ahorita, o sea, todavía le digo mi primito, Mira, este es que de triste. primito no tiene nada. No, tu primito ya estaba viejo ya. Fui a una biblioteca pública y me dijeron que ya no usan USBs. Más bien es que se usa. No sé. Encontrar que las mujeres de 30 años parecen chiquillas. Estoy viendo a una. Cuando chavales veinteañeros me llaman señor. Sí. Bueno, no me pasa. A mí todavía me dicen, ¿cómo está, joven? Pero los señores, porque los niños sí te dicen señor. Sí, bueno, sí. A los señores te dicen joven. Sí, joven, ¿en qué puedo ayudarle? Pero los pelados sí me dicen señor. Bueno, ya está. 19. Estamos más cerca del 2050 que de 1995. No, qué triste. Mis cuentas de Gmail y Hotmail tienen solo mi nombre y apellido juntos. Los demás tuvieron que añadir un número o algo en su cuenta. Sí, claro, porque fuimos de los primeros. Pues el mío tiene número. Claro, porque ya, o sea, yo mi cuenta de Hotmail creo que no tiene número, pero la de Gmail sí, porque la abrimos más tarde. Estaba hablando con la hija de 15 años de un amigo, me dijo que Harry Potter es una cosa de viejos, es de antes de yo nacer. Yo vi Harry Potter cuando estaba en el colegio. Claro, Nunca me pero- gustó, pero nunca fui ahora fan. una chica de 15 años dice, Harry Potter es como Ni Crepúsculo. viejo. La canción Sweet Dreams Are Made of This tiene 40 años. Joder. Darme cuenta de que los niños que nacieron en los 2000 son ahora miembros funcionales de la sociedad. Sí, o sea, ya trabajan, ya pueden Claro. ser papás, ya se casan, ya todo. Tienen cédula, pueden votar. Ninguna de las fotos de mi infancia son a color. No, las mías sí son a color, pero... Todas las fotos de mi Pero infancia con el van a color color. sepia, con el color todo rojizo. No. Recordar cómo era ver sin gafas. No, no me acuerdo porque igual yo veo con lentes de contacto. Ya no puedo aguantar despierto más de 24 horas. ¿Qué mierda hace eso? Al intentar recoger algo del suelo, pero faltó algo ahí, ¿no? 28. La gente que romantiza la estética de los 90. Uy, sí, esa nueva moda y tendencia Y2K me tiene hasta aquí. No más.
Son horribles. Breaking Bad se acabó hace 10 años y Nunca me lo vi. y yo apenas la vine a ver hace poco. O sea, yo me vi el primero y el segundo a la mitad y ya me aburrí. Escuchar bandas con las que crecí, Foo Fighters, STP, Soundgarden en las emisoras de rock clásico. Fue lo único que yo escuché. Bueno.